Hola, mi nombre es Gonzalo y vengo a hablar acerca de la codificación Manchester y Manchester diferencial. Dentro de las codificaciones digital a digital se encuentran la unipolar, la polar y la bipolar. En nuestro caso nos enfocaremos en la codificación polar. Dentro de la codificación polar encontramos la sin retorno a cero o NRZ, la codificación con retorno a cero o RZ y la codificación bifásica con Manchester y Manchester diferencial. ¿Qué caracteriza a la codificación bifásica? Bueno, lo que la caracteriza es que la señal cambia en medio del intervalo del bit al nivel opuesto de tensión, en este caso de positivo a negativo o de negativo a positivo, al ser una codificación polar. Bueno, ¿cómo funciona la codificación en particular Manchester y Manchester diferencial? Bueno, si nos centramos en la parte superior de la diapositiva, tenemos la codificación Manchester, en que un bit 1 se transmite con una tensión alta en el primer intervalo y una tensión baja en el segundo, mientras que un bit 0 se transmite al contrario. Como vemos en la imagen, el primer bit 1 se transmite con un nivel de tensión alto en el primer intervalo y un nivel de tensión bajo en el segundo. Al contrario, el bit que lo sigue, un bit 0, se comienza con un nivel de tensión bajo en un comienzo para dar paso a finalizar con un nivel de tensión alto en su segundo intervalo. Y así sucesivamente. Por otro lado, en la codificación Manchester diferencial, un bit 1 se indica por una ausencia de transición al inicio del intervalo, con respecto a la tensión anterior. Mientras que un bit 0 se indica por una transición al inicio del intervalo con respecto a la tensión anterior. Esto va a quedar más especificado en la siguiente diapositiva. Bueno, la codificación Manchester, como ya mencionamos, un bit 0 parte de baja tensión a alta tensión y un bit 1 de un nivel de tensión alta a una tensión baja, como se ve acá representado con los colores rojo y verde. Por otro lado, la codificación Manchester diferencial, que en base a transiciones, comparamos si es que vamos a transmitir un bit 1 con el nivel de tensión anterior a ese. En este caso, por ejemplo, el bit 1, que está acá en la mitad de la imagen, comienza con un nivel de tensión bajo porque el bit anterior terminó con un nivel de tensión bajo. Y siempre ocurren estas transiciones. Por otro lado, por ejemplo, el siguiente 1 acá comienza con un nivel de tensión alto porque el nivel de tensión anterior era un nivel de tensión alto. Y después ocurre la transición. Por otro lado, los ceros siempre tienen transición. Entonces pasan de un nivel a otro cada vez que ocurren. Por ejemplo, si es que en el nivel anterior terminaban un nivel de tensión bajo, pasarán a uno alto. Y viceversa, si es que en el nivel de tensión anterior había un nivel de tensión alto, pasarán a uno bajo. Notemos que hay secuencias de bits que no serán posibles, como que ocurran tres ceros seguidos o tres unos seguidos, ya que siempre tiene que haber una transición en el intervalo medio del bit. Entonces, reconocer errores es más sencillo. Bueno, ¿cómo se logra codificar Manchester en particular? Es mediante una compuerta lógica XOR, en que se comparan los datos a transmitir con un reloj de sincronización interno, en este caso, en que por cada mitad de intervalo de bit va a tener un nivel de tensión alto y bajo alternadamente. Entonces, cuando coinciden los niveles de tensión entre los datos y el reloj, se codifica un nivel de tensión bajo, y cuando no coinciden el nivel de tensión del reloj con el nivel de tensión de los datos, se codificará un nivel de tensión alto, como un XOR. ¿Y cómo se decodifica? Bueno, también mediante XOR, pero comparando la señal codificada con un número lógico. Entonces, esta comparación por XOR nos entregará los datos originales. Bueno, pasando a la tasa de modulación, ya vimos que necesitamos 2 bits para transmitir un 1 o un 0, a diferencia de otras codificaciones, por ejemplo, como la con retorno a cero o la sin retorno a cero. Entonces, esto hace que la tasa de modulación sea el doble que la tasa de bits. Bueno, las ventajas de codificar Manchester y Manchester diferencial, en primer lugar, es su sincronización debido a estas transiciones que tiene en el intermedio de cada intervalo de bits, por lo que permiten ser autosincronizadas. No necesitan una sincronización externa necesariamente. Por otro lado, la detección de errores es sencilla, ya que se pueden detectar cuando hay una ausencia de una transición a la mitad del bit, del intervalo del bit. O sea, hay secuencias que no deberían aparecer, como 3 ceros seguidos o 3 unos seguidos.
Y finalmente, que no existe una componente de corriente en DC, a diferencia, por ejemplo, de la codificación polar. Bueno, ¿y cuáles son las desventajas? Dado que hay 2 bits de datos codificados en Manchester por cada bit original, se requiere el doble de ancho de banda para transmitir a la misma velocidad. O dado un ancho de banda fijo, transmitir a la mitad de velocidad. Bueno, ¿y en qué se utilizan principalmente? El código Manchester es utilizado en la comunicación LAN, en particular en Ethernet, donde el ancho de banda no es un impedimento para el cable coaxial. También es utilizado en comunicación NFC o Near Field Communication, como es todo lo que está comenzando a tener la telefonía celular, de poder hacer pago inalámbrico, entre otros. Por otro lado, Manchester diferencial es también utilizado en redes LAN y en almacenamiento magnético y óptico, como podrían ser los pendrive o discos duros portátiles. Bueno, también se utilizan en comunicación por radiofrecuencia, porque son muy resistentes al ruido. Y dentro de estas comunicaciones por radiofrecuencia se utilizan unos integrados denominados RF800, que son codificadores y decodificadores de Manchester, y que chequean error mediante verificación por redundancia cíclica. Bueno, aquí termina la presentación.